Jeremías 22:29 dice así: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Con este versículo, con este pasaje del profeta Jeremías, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Oh, mis amados, qué gozo más grande, qué gozo monumental, qué alegría pero tan sublime poder darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. No existe ni va a existir nunca mayor privilegio que ser un atalaya en los muros de Sión. Pero un atalaya, de acuerdo a lo que dice el profeta Ezequiel, un atalaya, de acuerdo a Ezequiel capítulo 33, un atalaya que esté dispuesto a darle a la trompeta el genuino y verdadero sonido. Ese es el atalaya que lleva el visto bueno del cielo. Ese es el atalaya que lleva el visto bueno del Espíritu Santo. Ese es el atalaya que lleva el visto bueno de todos los ángeles que nunca cayeron, comenzando con Gabriel. Oh, mis amados, qué alegría tan grande poder compartir con ustedes el verdadero pan del cielo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Hoy le estamos trayendo el tema número 235 de nuestro gigantesco y enorme restaurante, donde tenemos ya con el tema de hoy esta cantidad de alimentos nutritivos. Hermano, en este restaurante no van a encontrar leche. Aquí no tenemos planes, ni tendremos nunca de predicar leche. Aquí se predica sola, única y exclusivamente alimento sólido. Hermanos, el propósito es que dejes la leche. Te tienes que meter de una vez y para siempre en la cabeza que ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. El apóstol Pablo lo dice clarito en Hebreos capítulo 5. Más claro no puede ser. El apóstol Pablo se enojó con los hebreos y por esa razón le dice lo que aparece ahí en el capítulo 5 de el libro a los hebreos, que justamente lleva el nombre. Oh, mis amados, estamos felices. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, qué hermoso es poder proclamar las verdades del reino de los cielos. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema más de la palabra de nuestro Dios. Queremos enviarle un saludo muy, pero muy especial al hermano Polo allá en México. Es un cliente fiel de nuestro restaurante y él se goza, se deleita escuchando y masticando estos menús que tenemos para ofrecerle como restaurante espiritualmente hablando. También le enviamos un saludo a la hermana Solís, la hermana Solís de San José, Costa Rica. Un tesoro de hermana. También un saludo para la hermana Carmen en Londres, la hermana Laura y también las otras hermanas que están allí. Un saludo para los hermanos de Chile también, para los hermanos y hermanas que están esparcidos por diferentes países. No podemos ya mencionar los nombres de uno por uno, pero es un gozo, siempre va a ser un gozo servirles de tal manera que ustedes también puedan fabricar esa musculatura espiritual que tanto necesitamos para hacerle frente a los últimos a las últimas pruebas que tengamos en este mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Muy bien, vamos entonces a comenzar la programación de la fecha sin antes caer de hinojos. O sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar en nuestras mentes el mensaje que se va a tratar en esta ocasión. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Oh Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que se unen a esta programación, que ellos puedan disfrutar y no solamente disfrutar ellos, sino también compartir con otros estos mensajes que semana tras semana estamos lanzando al aire. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestras torpezas y equivocaciones. Lávanos y límpianos de toda pus espiritualmente hablando y que podamos realmente ser purificados por tu gracia maravillosa. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más, un programa más basado en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título que vamos a desarrollar en esta ocasión. Es un tema supremamente precioso, un tema demasiado rico y nutritivo, un tema que la mayoría no conoce y muchos entienden mal. Por eso amerita y bastante que lo estudiemos con lujo, pero con lujo de detalles. El tema de hoy se titula Las bodas del Cordero. Qué lindo título para un tema, para una predicación, para un estudio. Las bodas del Cordero. Oh, mis amados, apunten, agarren sus apuntes y tomen nota porque es un tema demasiado rico. De tal manera que después ustedes también lo puedan predicar. Porque si vamos a esperar que estos temas lo prediquen o lo presenten los perros mudos, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Por eso es que necesitamos nosotros hacer esa obra. Si ellos no quieren hacer, es problema de ellos y ellos van a tener que rendir cuenta. Pero nosotros también estamos en la misma obligación de predicar estos temas. Muy bien, entonces, el título del tema de hoy es Las bodas del Cordero. Oh, mis amados, es demasiado precioso este tema. Y les aseguro que nos vamos a gozar y mucho. Ahora, ¿qué quiere decir este título, Las bodas del Cordero? ¿Qué es? ¿Qué son las bodas? Hay muchas preguntas en relación a este tema, pero lo vamos a estudiar como siempre lo hacemos, a la ley y al testimonio. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Muy bien. Vamos entonces a contestar la primera pregunta de la noche. La primera pregunta de la noche es la siguiente. ¿Cuándo comenzó la boda del Cordero? ¿Cuándo comenzó la boda entre Cristo y su novia? ¿Cuándo comenzó la boda entre Cristo y su esposa? Esa es la primera pregunta que vamos a darle tratamiento a continuación. Muy bien, para contestar esta pregunta necesitamos ir a Daniel capítulo 7. Vamos a poner acá, noten, acá ponemos la pregunta ¿cuándo? Noten, ¿cuándo comienza la boda? Y acá ponemos una flechita y automáticamente colocamos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, arroja luz sobre esta pregunta.
Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias dicho pasaje. Daniel capítulo 7. El profeta por excelencia. Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a saborear este pasaje. Noten cómo dice el versículo 13. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el fantástico y maravilloso nombre de Jesús. Qué versículos preciosos. Ahora, este pasaje tiene mucho, pero mucho que ver con esta pregunta en cuanto a cuándo comenzó la boda del Cordero, o sea, la boda de Cristo. Ahora, mucho ojo con lo que viene. El tremendo bombazo que se viene a continuación. Muchísimo, pero muchísimo ojo. ¿Saben por qué? Porque aquí abajo de Daniel 7, 13 al 14, estamos obligados a colocar conflicto de los siglos, página 533. ¿Saben por qué? Porque esta página 533 del conflicto de los siglos tiene una declaración que arroja una luz potentísima sobre Daniel 7, 13 al 14. Por lo tanto, estamos en la más absoluta obligación de leer con detenimiento un párrafo que lo hemos sacado de esa página 533 del espectacular libro El conflicto de los siglos. Noten este misil fantástico, pero maravillosamente creado por el cielo. Noten lo que dice. La venida descrita aquí, epa, ¿qué pasó ahí? Noten, está comentando el versículo 13 de Daniel 7. Noten lo que dice. La venida descrita aquí, o sea, en el versículo 13, no es su segunda venida a la tierra. Noten, hermanos, sáquense de la cabeza que el versículo 13 de Daniel 7 es la segunda venida, porque no lo es. Noten, la venida descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Y ahora bien, él viene hacia el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios el Padre. Y noten, él viene hacia el anciano de días para recibir el dominio y la gloria y un reino. Subrayen ese detalle. ¿Con qué propósito él viene?
Él viene al anciano de días, pero con el propósito de recibir ¿qué cosa? De recibir de él, o sea, del anciano de días, un reino. Quiere decir que acá tenemos que poner la palabra reino. Noten, hermanos, esto es importantísimo. Lo dice claramente el versículo 14 también. Ahora, sigue diciendo, él viene hacia el anciano de días para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. ¿Cuándo es que se le da el reino que aparece en el versículo 14? Se le termina de dar al concluir su obra de mediador. Lo dice clarito, más claro imposible. Y ahora viene. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, o sea, el 22 de octubre de 1844. Quiere decir entonces que esta boda comenzó el 22 de octubre de 1844. Mucho ojo, mi estimado. La boda entre Cristo y su novia, entre Cristo y su esposa. Después vamos a ver quién es la esposa. Noten, la boda comenzó el 22 de octubre de 1844. Ese fue el comienzo de la boda. Ese fue el comienzo del matrimonio entre Cristo y su esposa. Ahora, con esto claramente en mente, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué otros versículos? ¿Será que aparte de Daniel 7, 13 al 14, hay otros pasajes también que enseñan la misma verdad? La respuesta es un contundente sí. Vamos a buscar. Tenemos dos pasajes. Tenemos dos versículos que corren paralelo con Daniel 7, 13 al 14. Ahora, ¿cuáles son esos dos pasajes? En primer lugar tenemos Malaquías capítulo 3, verso 1. Pero también tenemos Mateo capítulo 25, versículo 10. Quiere decir entonces que aparte de Daniel 7, 13 al 14, tenemos también Malaquías 3:1 y Mateo 27:10. Por lo tanto, amerita que consideremos esos dos pasajes. Vamos a buscar primero Malaquías capítulo 3, versículo 1 y lo vamos a saborear porque realmente es palabra de vida eterna. Alabado sea el magnífico y maravilloso nombre del Señor Jesús. Dice así el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque es
cardinal y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, mis amados, lamentablemente no tenemos tiempo hoy para sacarle el jugo a este versículo 1 de Malaquías 3. Pero en otros temas posteriores les prometo que lo vamos a hacer. Pero por ahora tenemos que llegar a la conclusión de que la expresión vendrá súbitamente a su templo es una expresión que tiene que ver con el mismo evento que señala el versículo 13 y 14 de Mateo, de Daniel capítulo 7. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 10, porque ahí encontramos la mismísima, pero la mismísima verdad. Dice así solamente el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino, ¿qué dice? ¿Qué dice? Noten quién es el que vino. Vino el esposo. Y el esposo es Cristo. El esposo es el Cordero. Noten, y las que estaban preparadas entraron con él. Noten qué detalle hermoso aparece ahora. Entraron con él, ¿dónde? A las bodas. Y se cerró la puerta. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje encontramos acá. Entonces, Malaquías 3:1 y Mateo 27:10 corren paralelo con este pasaje. Grábense estos tres pasajes porque son supremamente preciosos y enseñan la misma cosa. Ahora, lo vamos a corroborar. Le vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Conflicto de los siglos, otra vez, página 479. Arroja luz sobre estos tres pasajes que acabamos de ver. Noten lo que dice. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo. Noten ese detalle. Malaquías 3:1 dice, vendrá súbitamente a su templo, pero es al lugar santísimo del santuario celestial. Claro, eso tuvo también otro cumplimiento, pero ahora no podemos entrar, como ya les dije recién, con lujo de detalles en relación a el versículo 1 de Malaquías 3. Eso lo vamos a hacer en estudios posteriores. Pero siguiendo con lo que dice la página 479 del conflicto de los siglos, noten lo que aparece. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al anciano de días, o sea, Daniel 7:13 en adelante, y la venida a su templo, ahí está,
Noten la venida a su templo, que es este versículo 1 de Malaquías 3, son descripciones del mismo evento. Más claro, imposible. Noten, hermano, quiere decir entonces que Daniel 7, Malaquías 3 y Mateo 25 nos están llevando pero al mismo evento. Noten, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25:10. Oh, mis amados, qué hermosura lo que estamos viendo. Quiere decir entonces que ya tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo comenzó la boda? La boda comienza el 22 de octubre de 1844, según Daniel 7, 13 al 14, conflicto de los siglos 533, y estos dos pasajes que corren paralelo con Daniel capítulo 7. Ahora, otra pregunta importantísima que estamos obligados a hacernos es la siguiente. ¿Qué significa entraron con él a las bodas? Esta es una pregunta interesantísima. ¿Por qué? Porque el versículo 10 de Mateo 25 dice que entraron con él a las bodas. Ahora, sería lindo que aclaremos esa expresión que realmente significa. Para eso tenemos Conflicto de los Siglos, página 480. Noten, esta declaración que les voy a leer ahora va a arrojar una luz preciosa sobre el versículo 10 de Mateo 25. Noten, hermano, qué hermosura de hermosura lo que se viene a continuación. Conflicto de los siglos, página 480, dice así: no iban a asistir en persona a las bodas. ¡Epa! ¿Qué dice? Noten, ahí ya tenemos un detalle súper interesante. Noten, no iban a asistir personalmente a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Noten, clarísimo, no es literal. Esa expresión entraron con él a las bodas no es literal, es simbólico. ¿Pero simbólico de qué? Ahora viene, noten lo que dice: pero deben comprender su obra. Ahí está. Subrayen ese detalle. Ese detalle amerita que lo subrayemos bastante. Noten, hermano, ¿qué significa entraron con él a las bodas? Número 1, que debían comprender. Acá está. Que debían comprender su obra, o sea, la obra de Cristo.
¿Qué significa entraron con él a las bodas? Entraron con él a las bodas significa esto, que ellos debían comprender la misión o la obra que Cristo está realizando en el lugar santísimo. Noten, mis amados, qué hermosura. Eso por un lado, pero noten cómo sigue diciendo. Y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué significa entonces? En segundo lugar, entraron con él a las bodas. En primera instancia, en primer lugar, significa comprender su obra, pero en segunda instancia significa seguirle. Noten, seguirle por la fe. Ahí está. Ahí están, mis amados, los dos significados espiritualmente hablando de lo que significa entraron con él a las bodas según el versículo 10. Noten, número 1, debían comprender su obra, o sea, la obra de Cristo en el santuario celestial. Y número 2, tenían que seguirle por la fe. Esas dos cosas implica la expresión entraron con él a las bodas. ¡Qué hermosura! Y noten, hermanos, qué belleza lo que dice a continuación. En este sentido, noten, o sea, en estos dos. En este sentido es el que se dice que ellos van con él a las bodas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿le estás tú siguiendo a Cristo por la fe? ¿Estás tú comprendiendo su obra? Esas son preguntas fundamentales. ¿Saben por qué? Porque si yo no comprendo su obra, ni tampoco le estoy siguiendo por la fe a él, quiere decir que no he entrado con él a las bodas. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué otras características tienen aquellos que entran a las bodas? Qué linda pregunta. ¿Qué otras características tienen? O sea, ya vimos dos. Acá ya tenemos dos características. Pero noten lo que aparece también en Conflictos de los Siglos, página 480. Dice así: según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas, quienes entraron a las bodas. Ese es un detalle crucial. Ese es un detalle vital, demasiado vital. ¿Qué otra característica tienen? Necesitan poseer el
aceite. Ahí está. Esta es otra característica clave. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Otra característica fundamental. Pero sigue diciendo, aquellos que junto con el conocimiento de la verdad. Ojo con ese detalle. Noten, aquellos que junto con el conocimiento de la verdad tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia. Ojo con ese, ahí aparece otro detalle más. Quiere decir entonces que como punto número 4 tenemos que poner acá, estudiaban las escrituras. Ahí está. Noten. Quiere decir entonces que ya tenemos cuatro características de aquellos que entraron con él a las bodas. Noten. Y noten qué más dice. Escudriñando la Biblia en busca de más luz. ¡Qué lindo detalle es ese! Noten con qué propósito tenían el aceite y también el deseo, el hábito de estudiar la palabra de Dios en busca, dice acá, de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad sobre el santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe siguieron en su obra en el santuario celestial. ¡Qué estupenda declaración! Quiere decir entonces que así como en antaño, tiene que ser en hogaño. O sea, así como fue antes, tiene que ser ahora. Si ustedes y yo queremos entrar, como dice el versículo 10 de Mateo 25, entrar con él a las bodas, necesitamos estas 4 características. Eso es fundamental. Subrayen a muerte ese detalle porque es demasiado clave. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Qué característica es fundamental para seguir por fe a Cristo en el santuario celestial? ¡Qué linda pregunta! Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 480 y también la 481. Dice así el registro bíblico: todos los que por el testimonio de las escrituras aceptan las mismas verdades. Ojo con eso, mucho ojo con ese detalle. ¿Qué dice? Por el testimonio de las escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios. Todos esos están representados como si entraran en las bodas. Qué interesante lo que tenemos acá. ¿Cuál es otra característica fundamental entonces? Noten que acá ya tenemos 4, pero ahora le vamos a agregar otra característica más.
Ya lo hemos visto, pero vamos a buscar un versículo que tiene mucho que ver con esto. Isaías capítulo 26. Noten, hermano, Isaías capítulo 26, versículo 2. Noten lo que dice. Abrid las puertas. Y noten, y entrará. Noten la misma palabra, entraron con él a las bodas. Pero acá en Isaías 26:2 dice, entrará la gente justa, y ahora viene, guardadora de verdades. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que como quinta característica, vamos a poner acá como quinta característica, acá ya no cabe. No, ya no cabe. Pero bueno, vamos a poner solamente una palabra que es la palabra verdades. Noten, hermano, la quinta característica de aquellos que entraron con él a las bodas es que aceptan las verdades del cielo. Hermano, no se puede. Escúchame bien lo que te voy a decir. No se puede entrar con él a la boda si no aceptamos las verdades del cielo. Es imposible. Es completamente imposible entrar con él a la boda y al mismo tiempo rechazar las verdades del reino. Es completamente imposible. Por eso es que el salmista dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. Quiere decir entonces que acá tenemos cinco características fundamentales y esta característica es crucial, pero exageradamente clave. Muy bien, hasta aquí tenemos ya hemos respondido varias preguntas. Ahora, estamos obligados a borrar esta pizarra porque tenemos que responder otras preguntas más. Ahora, la pregunta que se viene a continuación es supremamente clave. Noten, hermano, mucho, pero mucho ojo con la pregunta que se viene ahora porque es demasiado clave. Ahora, la pregunta que vamos a responder a continuación es, ¿qué representa la boda? Esta es una pregunta interesantísima. ¿Qué representa la boda? Quiere decir entonces que a esta palabra que está acá lo tenemos que poner una flechita y buscar Conflicto de los Siglos, página 479. Aquí nos va a decir qué representa la boda. Noten, hermanos, lo que dice. Conflicto de los Siglos 479. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermano, ¿qué representa la boda? La boda representa cuando se
cuando Cristo se convierte en Rey de Reyes y Señor de Señores. La boda es un símbolo de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Mucho, pero mucho ojo. Ese es un detalle que no se nos puede escapar. Noten, ¿qué representa la boda? La boda representa cuando se le hace la investidura a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué evento pone fin al matrimonio del Cordero? Qué linda esta pregunta. ¿Cuándo se va a terminar esta boda? De paso, hace poco, el último 22 de octubre que tuvimos, hace poco se cumplió 175 años. Noten, 175 años que comenzó la boda del Cordero. En este último octubre, ahora estamos en noviembre del 2019, pero en el 22 de octubre, el último que pasó, se cumplió 175 años que comenzó esta boda. Ahora, noten, Apocalipsis 22:11. Noten, ¿qué evento pone fin al matrimonio del Cordero? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22:11. Tremendo versículo. Noten lo que dice, mis amados. Apocalipsis 22:11. ¿Qué evento es lo que pone fin a la boda del Cordero? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22:11. Y dice así el texto inspirado: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, estas son las palabras que el Señor Jesús pronuncia cuando concluye, cuando termina el tiempo de gracia. Quiere decir que es cuando se cierra la gracia que termina la boda. Ahora, primeros escritos, página 280, va a arrojar luz sobre Apocalipsis 22:11. Y noten lo que dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Noten, cuando se cierra la gracia, todos los casos son fallados para vida o para muerte. Y ahora viene Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, había recibido su reino, porque no puede ser rey si no tiene reino. Quiere decir entonces que desde el 22 de octubre de 1844, Cristo es investido de la dignidad de rey y recibe su reino. Eso es lo que representa la boda. Pero noten cómo termina la declaración. Estaba completo el número
de los súbditos del reino y consumado, noten ahora el detalle, y consumado el matrimonio del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando se cierra la gracia, cuando termina la gracia en este mundo, ahí recién termina la boda. Está claro, hermanos, ese punto tiene que quedar súper claro en nuestras mentes. Pero la pregunta que aún no hemos podido formularnos es esta: ¿quién es la esposa del Cordero? Esa es una pregunta clave. Para poder responder esa pregunta, tenemos que ir a Apocalipsis 21, 9 y 10. Apocalipsis 21, 9 y 10 nos va a decir quién es la esposa del Cordero. Noten lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, noten el detalle que viene a continuación: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Noten, hermano, ¿cuál es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque ese es el reino que él hereda del Padre, que él recibe del Padre. Noten lo que dice el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que la esposa del Cordero, noten, es la Jerusalén celestial. Acá está. La Jerusalén. La Jerusalén, o sea, vamos a cambiar. En lugar de poner Jerusalén, vamos a poner la ciudad. La ciudad. La ciudad de Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero yo estoy seguro que hay muchos hermanos que estarán pensando ahora, pero ¿cómo puede ser que uno diga que es la ciudad es la esposa del Cordero, si resulta que toda la vida nos han enseñado que la iglesia es la esposa? Oh, mis amados, eso sucede. ¿Saben por qué? Porque no se pone en el equipo de buceo. No zambullen e investigan en aguas profundas. Por eso es que suceden esas cosas. Ahora, noten lo que viene a continuación, es espectacular. Lo que viene a continuación es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque lo que vamos a leer ahora arroja una luz espectacular sobre Apocalipsis 21, 9 y 10. Noten, según Apocalipsis 21, 9 y 10, la esposa
esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es la ciudad de Jerusalén. Pero noten la declaración magnífica que vamos a encontrar acá en Primeros Escritos, página 250. Anoten esta declaración porque es espectacular y fantástica. Dice así: vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se casaría con la nueva Jerusalén, clarito como el agua. ¿Qué dice? Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se casaría ¿con quién? Con la nueva Jerusalén. Y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevarle consigo a las preciosas almas que hubiesen aguardado su regreso. Oh, mis amados, qué cosa más espectacular. Noten, Primeros Escritos lo dice clarito. Primeros Escritos, página 250, dice que Cristo se casa con la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el versículo 14 que leímos al comienzo de Daniel 7 dice que él tiene que recibir dominio, autoridad, poder y reino. Por lo tanto, claramente la señora White en Primero Escritos, página 250, dice también en armonía con Apocalipsis 21 o 9 y 10 que la esposa es la ciudad, o sea, la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Ahora, otra pregunta importantísima que vamos a tener que responder es la siguiente. Si la Jerusalén celestial es la esposa, ¿qué somos entonces nosotros? Esa es una pregunta crucial. Entonces, surge la pregunta: si es cierto que, según Primero Escritos 250, la Jerusalén celestial, la ciudad, es la esposa del Cordero, entonces, ¿qué somos nosotros? Sencillo. La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 479. Hermosura de hermosura, belleza de belleza, ricura de ricuras, lo que viene a continuación. Noten, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino. Noten, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, se le llama la novia, la esposa del Cordero. Noten, el ángel dijo a Juan, y ahora cita Apocalipsis 21, 9 al 10. Y ahora viene el bombazo, hermano. Noten lo que dice: salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa. Noten, hermano, clarito. Conflicto de los Siglos, página 479.
479 lo dice clarito. La Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Entonces, noten lo que dice. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa. Y ahora viene. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. Noten, en el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que en el Apocalipsis, ¿quién es la esposa del Cordero en el Apocalipsis? Acá está. En el Apocalipsis, la esposa del Cordero es la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Si son, noten que dice clarito, si son los invitados, no pueden ser también la esposa. O sea, no podemos ser invitado y esposa al mismo tiempo. Eso es imposible. Entonces, en el Apocalipsis, en el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Más claro, imposible. Ahora, ¿con qué versículo podemos demostrar que cuando Cristo viene en su segunda venida, viene ya casado? Noten qué linda esta pregunta. Vamos a buscar ese pasaje porque es precioso. Vamos a buscar Lucas. Noten, busquen conmigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a demostrar a continuación que cuando Cristo viene en su segunda venida, ya viene casado. Noten, hermano, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. ¡Qué hermosura lo que viene a continuación! Noten lo que dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Noten cómo aquí aparece terminología que tiene mucho que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Pero ahora viene, el versículo 36 es clave, demasiado clave es este pasaje. Noten lo que dice. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué dice? Regrese de las bodas. Ahí está. Noten, según el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a qué nos compara? Noten, otra vez el versículo 36. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que Lucas 12, 35 y 36, con esos dos versículos demostramos
bíblicamente que cuando Cristo viene, viene casado ya. ¡Qué tremendo detalle es ese! No se olviden, Lucas 12, 35 y 36 les demuestra que cuando Cristo viene en su segunda venida, ya terminó la boda. Terminó la boda. Ahora va a suceder la cena de las bodas del Cordero, que son dos acontecimientos distintos. La boda es desde el 22 de octubre hasta el cierre de la gracia. Y la cena de las bodas del Cordero es después de la segunda venida de Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Lo que estamos diciendo es maravilloso. Ahora, no podemos entrar en el tema de la cena de las bodas porque ese es otro tema. Yo no puedo predicar 10 sermones en una sola hora. Eso es imposible. Así que me tienen que tener un poco de paciencia porque les prometo que más adelante vamos a gozarnos con ese tema que se titula La cena de las bodas del Cordero. Así que mis amados, ya tenemos clarito, súper, pero súper clarito está la cosa. Ahora, no está tan clarito que digamos, en cierto sentido, porque tenemos que aclarar eso de que por años nos han enseñado que la iglesia, perdón, es la esposa del Cordero. Ahora, en relación a eso, déjame explicarte algo. Vamos a borrar esto para que te pueda explicar algo en relación a eso. Noten, no está mal. Ojo con lo que les voy a decir. No está mal decir que la esposa es la iglesia, pero acá viene, noten, tenemos que aclarar este punto. Vamos a poner acá, esposa, vamos a poner hija y vamos a poner también madre. Noten, hermano. Acá vamos a aclarar este punto de tal manera que quede claro para todas las personas. Noten, acá ponemos 3 flechitas en total y ponemos acá la palabra iglesia. O sea que a modo de comparación, ojo, a modo de comparación, la iglesia no solamente se le compara a una esposa, sino también se le compara a una hija y también se le compara a una madre. Pero eso es a modo de comparación, a modo de ilustración, y lo vamos a ver. Vamos a poner acá los 3 versículos que encajan con esto. Noten, tenemos Isaías capítulo 61, versículo 10, para este que está acá. Para hija tenemos Salmos 45, versículos 13 y 14. Y para madre tenemos Isaías también, capítulo 49, versículos 14 y 15. Quiere decir que cuando
hablamos de que la iglesia es la esposa, es a modo de comparación. Y lo vamos a comparar ahora con Isaías 61:10. Vamos a buscar ese pasaje. Quiere decir entonces que cuando hablamos de que la iglesia es la esposa, lo hacemos en el sentido de comparación, pero no en el sentido profético, porque en el sentido profético hemos demostrado claramente que la esposa es la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Pero noten lo que encontramos en Isaías 61:10. Noten lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Y ahora viene, me rodeó de manto de justicia. Y noten ahora con qué el profeta Isaías le va a comparar a la iglesia o a los fieles. Noten, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Noten, o sea que a modo de comparación, sí, pero en el sentido profético, no. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, tenemos también la ilustración de hija. Para eso vamos a Salmos 45. Salmos 45, versículos 13 y 14. Salmos 45, versículos 13 y 14. Noten lo que dice. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Ahí está. Noten, o sea que no solamente se le compara como esposa, sino también se le compara como hija. Lo vemos acá clarito en el versículo 13 de Salmo 45. Y finalmente también se le compara como una madre. Para eso tenemos que ir a Isaías 49, versículo 14 al 15. Dice así, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Noten que Sión es la iglesia, pero noten ahora lo que dice el versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Entonces, con estos 3 versículos aclaramos esto. Noten, esto tiene que ver con tres ejemplos diferentes. No solamente se le compara a la iglesia con la esposa, sino también con hija y con madre. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento se le compara a la iglesia con la esposa? Esa es otra pregunta interesante y vamos a buscar Isaías 62:5. Vamos a ver eso. ¿Por qué? Vamos a ver Isaías 62:5 arroja luz sobre esta pregunta. Noten lo que dice el versículo 5. Pues, ¿cómo? Noten ese cómo. Ese cómo es sinónimo de
comparación. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Noten, hermano, quiere decir que así como el esposo se goza con la esposa, así como la novia se goza con el novio, de la misma manera nosotros nos gozamos en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Filipos, en Filipenses dice: gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Alabado sea el magnífico nombre de Jesús. Pero aparte de Isaías 62:5, tenemos también Jeremías 3:20. Vamos a ver ese pasaje. Jeremías 3:20, respondiendo la pregunta que nos hicimos del por qué en el Antiguo Testamento se le compara a la iglesia con la esposa. Y Jeremías 3:20 dice así el registro bíblico: pero como la esposa infiel, ojo con eso, mucho ojo con ese detalle. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Quiere decir entonces que hay dos motivos, hay dos razones por la cual en el Antiguo Testamento se le compara a la iglesia con la esposa. Número uno, porque la esposa se goza con el esposo. Número uno. Y número dos, por el tema de la fidelidad o la infidelidad. Mucho ojo con ese detalle, mi estimado. Ahora, a la luz de que otros, a la luz de que, otros versículos debemos leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Noten, Apocalipsis 19, 7 y 8 dice que la iglesia es la esposa. Pero vamos a ver Apocalipsis 19, 7 al 8. Vamos a aclarar ese otro detalle. Apocalipsis, porque aparentemente hay una contradicción, pero es una contradicción aparente. Porque hay muchos que sacan Apocalipsis 19, 7 al 8 para decir que la esposa, que la iglesia es la esposa. Noten lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero el tema está que Apocalipsis 19, 7 al 8 lo debemos leer a la luz de, noten, a la luz de Segunda de Corintios 11, 2 y Efesios 5, 27.
vamos a ver segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios 11, 2. Noten, segunda de Corintios 11, 2 es paralelo a Apocalipsis 19, 7 y 8. Noten lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No, acá me equivoqué, perdón. El versículo 2 leí mal. El versículo no es el versículo 3, es el versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, este pasaje de 2 de Corintios 11:2 corre paralelo a Apocalipsis 19, 7 al 8. Y lo mismo ocurre con Efesios 5:27. Vamos a buscar ese pasaje. Efesios 5:27 va a decir prácticamente lo mismo. Noten lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Con este versículo concluimos, mis amados, la presentación de esta noche. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá te animes para que pueda predicar también estos temas en los lugares donde puedas. Si no te permiten en la iglesia, lo puedes hacer en cualquier otro lugar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a concluir esta presentación doblando nuestras rodillas para pedirle al Señor que grabe este tema en nuestros corazones. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el estudio intenso y profundo que hemos hecho en esta hora. Lo que más anhelamos, Señor, es que el Espíritu Santo pueda grabar estos temas en nuestros corazones. Te necesitamos muchísimo. Ayúdanos, Señor. Ven a nosotros. Que podamos recibir toda la fortaleza que solo tú nos puedes dar. Asístenos, tonifícanos, fortalécenos. Que el Espíritu Santo pueda escribir este tema en nuestros corazones. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Cobíjanos bajo tus alas y danos el valor, el coraje que necesitamos para predicar tu palabra como lo han hecho los reformadores que nos dejaron un ejemplo prácticamente casi perfecto a seguir. Gracias por todo lo que nos das y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.